Me quiero decir. La tranquilidad. Servicios de comunicación. Realiza servicios para domicilio. Comisiones industriales. Fumigaciones interiores y exteriores contra moscas, mosquitos, hormigas, arañas, cucarachas, pinchucas, avispas, alacranes, termitas, garrapatas, pulgas y todas clases de insectos. También realizamos control de roedores. Llámanos al 692 56 835 y 327 16 43 o búscanos en el Facebook @Fume Bolivia. Cotizaciones a domicilio sin
Hola jóvenes, buenos días. Ya, está un poquito con problemas aquí el internet, parece que es por el mal tiempo, pero igual ya estamos conectados y enseguida empezamos nuestra clase. Vamos a dar un par de minutos a que se conecten algunos compañeros. Ha sido un problema volver por la lluvia, ¿no? Otra vez llovió fuerte, pero en fin. De todas maneras, mientras esperamos que se vayan conectando algunos compañeros, por favor, alguien confírmeme, ¿me escuchan bien, por favor? ¿Alguien, algún compañero me dice, Sí, se me te escucha escucho, bien? te escucho, te escucho Perfecto, bien. gracias. Gracias. Ya después, cuando empecemos la clase, vamos a silenciar los micrófonos, pero por ahora seguiremos un poco con algunas consideraciones preliminares. Primero, vale la pena, como lo habíamos dicho en la última clase presencial, ya está con el contenido completo para el primer examen. Ya tienen que trabajar fuerte y duro en el primer trabajo práctico y en la presentación del trabajo práctico es obligatorio, es decir, lo habilita para rendir el examen, ya, y eso va a ser el mismo día del examen, no antes, es presencial. Ya les pasé el dato con una carátula, en fin, como tiene que estar, ¿no? Nuestro trabajo, una carátula, todo en trabajo en hojas tamaño papel carta o tamaño papel oficio, en un flip. Y bueno, para que eso lo tengan, yo no, eso no es para mí, después se lo voy a devolver, es para que ustedes tengan como un documento de consulta. ¿Ok? Bueno, a ver, si están los normales que asisten en clase, los demás no les interesa, pero después van a estar con problemas. Buenas tardes. Han perjudicado a un montón de compañeros que querían anotarse en la materia, pero no han podido porque no se amplió más el grupo, el cupo. Y son los de siempre, ¿no? En fin, pero ustedes y conmigo somos los cumplidos, así que enseguida empezamos. Ya, una cosa importante, por favor, queridos jóvenes, ya que se la voy a repetir al acabar la clase, pero de todas maneras es bueno que lo veamos ahorita, es que ya está fijada la fecha para el primer examen. Así que por favor anoten en su apunte, ya, el primer examen, como es un lío conseguir el matadero famoso ese, para peleadísimo por todos los docentes, entonces nosotros, para no complicarnos la vida, vamos a rendir nuestro examen en dos grupos y en nuestras aulas programadas. Así no hay problema que arriba, que otro profesor estaba, nada, ¿listo? Ahora, las fechas, por favor, queridos jóvenes, esto lo voy a poner ahora voy a actualizar nuestro Classroom, ¿ya? Y ahí voy a poner, pero anoten, por favor, que el primer examen va a ser en dos grupos, un grupo A y un grupo B. Todavía no están asignados los grupos, pero el primer grupo va a dar el lunes 10 del próximo mes de octubre, obviamente, en hora de clase, y el segundo grupo va a dar el miércoles 12 de octubre, también en el aula que nos toca de acuerdo a boleta de inscripción. Es decir, el primer grupo en el 221, o 225, creo, ¿no? 21, y el otro en el 11, pues donde siempre pasamos clase. ¿Listo? Lunes y miércoles. Ok, y el examen va a ser obviamente a la hora de clase, 11:30 empezamos. Si pueden estar antes, mucho mejor. Y la condición indispensable es que lleven su trabajo de investigación, o perdón, su trabajo práctico completito, y obviamente que lleven su carnet de identidad para la cuestión de identificación, nada más. ¿Ok? Bien, entonces si han notado eso, ahora sí, queridos jóvenes, vamos a la materia en sí. Disculpe, ingeniero, disculpe, buenos días. Este, medio se lagueaba y no se le escuchaba bien. ¿Podría repetir lo de la fecha del examen, por favor? Sí, el primer grupo va a dar el lunes 10 de octubre y el segundo grupo va a dar el miércoles 12 de octubre en el aula asignada para nuestras clases y a la hora de clase.
No sé si aclaré la pregunta del compañero Armando, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. Listo, ingeniero. A ver, disculpe, al compañero que está hablando se lo escucha muy entrecortado, Hola. ¿ya? Entonces, ya lo entendí, creo que es la misma pregunta que me hacen por el chat, ¿no? El asunto es qué día es cada grupo. Eso todavía no está definido. No va a ser por letras, lo vamos a hacer aleatorio. Ya, yo voy a hacer un grupo aleatorio para que no digan, ay, como yo apellido con A, siempre me toca de primero, o el otro yo apellido con Z, me toca de último. Ya, entonces yo voy a formar los grupos. Hay todavía tiempo, pero las fechas ya no se van a mover para que ustedes programen. No se mueven las fechas. Lunes 10, primer grupo, y miércoles 12 de octubre, obviamente, segundo grupo. ¿Listo? En el aula donde pasamos clase. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. Respecto al Classroom, envió un trabajo de investigación, eso respecto a qué investigación va a ser. No entendí esa parte. El trabajo de investigación es el que tienen ustedes asignado. Ahí, no es trabajo de investigación, es el trabajo práctico, el primer trabajo práctico. Todos lo tienen. ¿Ya? Estaba en la fotocopiadora. Listo, ¿Me ingeniero. escucharon? Sí. En las fotocopias que ustedes han sacado ahí en AAA está el primer trabajo. El práctico. Disculpe, No sé si ingeniero, sí. pasa que algunos compañeros no estamos en el classroom de la materia porque la adicionamos tarde la materia. ¿Será que lo puede habilitar de nuevo, por favor, para que podamos ingresar al classroom? Ya no he cambiado el número de Classroom. De todas maneras, lo que vamos a hacer es, tras que termine la clase, les voy a pasar el código nuevamente. Se los pasé el código, ¿no? En nuestro grupo no he cambiado. ¿Ya? Se los voy a pasar ahora vía WhatsApp. Tienen que entrar al Classroom, tienen que contestarme el formulario y luego ya ahí les voy a ir pasando. Ahora lo voy a actualizar, les voy a ir pasando toda la información, estos ejercicios que hemos hecho en clase, o esto se los voy a pasar. ¿Listo? ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, vamos ya a lo que es importante. En realidad todo es importante, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es... Ingeniero, disculpe, última pregunta. ¿Para el Sí, examen se puede llevar formulario? eso lo vamos a ver después. No va a haber formulario. Yo les voy a dar todo lo que necesiten. Ya, pero para eso hay tiempo todavía. Entonces voy a silenciar los micrófonos, por favor, queridos, para que no tengamos interferencia. Una pregunta, ingeniero, respecto al examen, ¿qué temas van a entrar más o menos? Después lo vemos eso, porque querido, se ve que no han asistido a clases. Todo hasta desde el crin a cola, como dicen, desde fuerza hasta el momento, hasta lo que hemos visto, los últimos ejercicios. Ángulo óptimo de giro y momentos principales de inercia. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí voy a silenciar. Bien, entonces, queridos jóvenes, voy a grabar esto para después pasarles a ustedes, ¿ya? Así que, por favor, además por la cuestión de la lista, ¿ya? Recording in progress. Bien, nos toca ver ahora otro ejercicio de todo lo que hemos estado practicando durante varias clases. En este caso, ya no es un ejercicio similar al que hicimos en clase anterior, donde teníamos una chavetita de un calibrador que se podía dividir todo en secciones cuadradas o rectangulares. Aquí tengo esta otra figura que, como pueden ver ustedes, tiene ya diferentes figuras. Hay triangulares y hay semicirculares, aparte del cuadrado este, ¿no es verdad?
Entonces, vamos a empezar igual que el otro ejercicio, hallando primero el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, primero el centro de gravedad. Para esto, lo que uno tiene que hacer es siempre buscar de distribuir el elemento que nos interesa calcular, en este caso, en primera instancia, el centro de gravedad, de manera lo más racional posible y que no sea tan complicada para la cuestión de cálculo. Aquí ustedes pueden ver que nosotros tenemos esta figura que originalmente es cuadrada y que tiene estos vacíos, este triangular acá, que está como 2 o 3, enseguida le indicamos por qué, y este semicírculo. Bien, entonces lo que vamos a hacer por facilidad es distribuir como una superficie grande este cuadrado, que le vamos a llamar superficie 1, y este sector que es triangular lo vamos a dividir en dos triángulos. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué lo estoy dividiendo este hueco de acá en dos triángulos? Porque si yo no hago eso, cuando trabaje con el eje Y no va a haber problema, porque la base es, y el eje paralelo que pasa por centro de gravedad son verticales. Pero aquí, si yo tomo solo este triángulo, me va a complicar la vida. Por eso yo tomo acá un eje horizontal y hago que este triángulo sea vertical y horizontal en sus lados, es decir, un triángulo rectángulo. Así yo no tengo problema por la cuestión de los centros de gravedad. Entonces, por eso es 2 y 3, que es todo este triángulo hueco. Y este 4 es el área de este semicírculo. Es decir, vamos a tomar un área grande, el área 1, y le vamos a ir restando estos huecos, que este triángulo que lo he dividido en dos para que tenga su base y su altura paralelas a X y Y, 2 y 3, y este semicírculo. Muy bien, entonces por favor síganme este ejercicio, queridos jóvenes, con el que hemos hecho en clase y con el que vamos a repasar la clase siguiente ya en aula y más otro, incluso se les voy a ir pasando yo para que les sirva de referencia en el Classroom. Ya déjenme tiempito, en la tarde lo voy a actualizar su Classroom. Bien, entonces empezamos aquí, el elemento 1, que sería todingo este cuadrado, sería 4 por 4, porque la base es 4, fíjense, 1 más 1 y más 2, sería 4 la base, por la altura que es 2 más 2, 4. Entonces nos da 16 centímetros cuadrados. Ahora, como este es cuadrado, es un caso especial de rectángulo, tenemos nosotros que el centro de gravedad está a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Por eso X1, es decir, desde el eje Y hasta el centro de gravedad del cuadrado, es 4 entre 2, 2. Y la distancia desde el eje X hasta el centro de gravedad, o sea, la coordenada y que le estamos llamando Y sub 1 porque es área 1, sería también 2. Bien, vamos ahora a este triangulito. Aquí, por favor, mucha atención. Este triangulito, como lo hemos dividido, entonces es facilito para nosotros saber cuánto es su base y cuánto es su altura. ¿No es verdad? Porque si hubiéramos tomado así, cuál era la base, cuál era la altura, nos complicaba, ¿no es verdad? Entonces, este 2 tiene como base 1 centímetro y como altura 2. Entonces, por eso, A sub 2 es 1 por 2 entre 2. ¿Por qué? Base por altura entre 2, que es el área de un triángulo. ¿No es así? Que sería entonces 1 centímetro cuadrado. Ahora, las coordenadas X, desde el eje de referencia, o sea, ¿cuánto nos movemos en X desde este eje hasta el centro de gravedad? Como en ese caso, esta sería la base y esta es la altura, entonces la altura sería 1. Quiere decir que, si ustedes se fijan en el formulario que tenemos, que se lo he fotocopiado para ustedes, el centro de gravedad de un triángulo desde su base es 1/3 de la altura. Entonces de aquí sería esto 1 entre 3. 1 entre 3, 0,33. Y la distancia Y sería desde acá, desde el eje X hasta la base, que serían 2, aquí está 2, fíjense, más ahora ya esta es base y esta es altura, porque estoy tomando respecto al eje X. Por lo tanto, el centro de gravedad a partir de este eje sería 1/3 de esta altura. Quiere decir entonces 1/3 de 2, aquí parece que hay un errorcito, 2,67. ¿Ya? 2,67.
Listo. Vamos al siguiente. 3. Lo mismo. Base 1 por altura 2. Sobre 2. 1 centímetro cuadrado. Coordenada X igual que la anterior porque es desde acá hasta el centro de gravedad. Entonces de aquí es 1/3 de esta que sería la altura. Entonces 0,33. ¿No es? Y la distancia desde el centro de gravedad, desde este punto hasta acá, como está volcado este triángulo, entonces sería 2/3 de la altura. 2/3 de 2, 1,33. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si yo estoy tomando respecto a un eje horizontal y esta es la base y es pico para arriba, entonces a esta distancia le sumo 1/3 de la altura. Y si es como en este caso, entonces base por altura, el área, ¿no es verdad? Sobre 2, pero la distancia ya sería 2/3. ¿Por qué? Porque está a 1/3 de esta base, a 1/3 de la altura, pero yo desde aquí serían los otros 2/3. Por eso tomamos 2/3 y me da 1,33. El área 4, aquí fíjense, en el área 4 tenemos nosotros que es un semicírculo. Aquí también hay que tener cuidado. Ya por eso con toda calmita lo estoy viendo. Ya aquí en el semicírculo sabemos nosotros que el área es área 4, ¿no es verdad? Aquí está registrada como 4, ¿ya? Entonces el área es la área de un semicírculo y un círculo es pi r al cuadrado y como esta es la mitad, pi r al cuadrado sobre 2. Ese es el área de este semicírculo hueco, ¿no es verdad? El área del semicírculo hueco. Entonces sería, calculando esto, si ustedes tienen una calculadora, lo revisan ahorita y con 2 decimales sería 6,28 centímetros cuadrados. Vale decir que esta zona que es hueca, que es semicircular, tiene un área de un semicírculo, 6,28. Ahora, aquí es donde hay que tener cuidado con las distancias desde el centro de gravedad de este semicírculo, tanto al eje Y como al eje X. Es decir, ¿cuánto sería aquí la coordenada X desde acá hasta el centro de gravedad? ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan en la fotocopia, que seguramente la tienen a mano ustedes con el formulario que les he preparado para ustedes, van a ver que ahí, viendo el triángulo, viendo el semicírculo, perdón, que el centro de gravedad, cuando tenemos este eje que es diametral, está en el eje perpendicular, está a 4/3 r sobre pi. Vale decir que desde acá hasta acá, hasta el centro de gravedad, hay 4/3 r sobre pi. ¿Qué es r? Es el radio del círculo, ¿no es verdad? ¿Y por qué 4/3? Porque eso está definido ya por fórmulas de centro de gravedad. Entonces, ¿cuánto mediría desde acá, desde Y hasta el centro de gravedad? ¿Cuánto sería la coordenada X? Sería entonces todo esto, que es 4, menos 4/3 r sobre pi. Para no estar sumando y confundiéndome acá, lo tomo todingo y le resto cuánto vale desde acá hasta el centro de gravedad. Aquí está. Fíjense, entonces X4, la coordenada es 4. ¿Por qué 4? Porque es el ancho total, 4. Menos 4/3 r sobre pi. Y entonces eso me da 3,15 centímetros, que sería la distancia desde este eje hasta el centro de gravedad. Ahora, en el otro sentido no hay ningún problema, pues no es verdad, porque está aquí a la mitad, ¿no es verdad? Como esto es semicircular, este es el diámetro, aquí es el centro del círculo, y ahí, si bien está aquí desplazado, pero va a estar a la mitad, por eso Y sub 4 es 2 centímetros. Bien, entonces esto lo estoy haciendo con todo detalle, porque después el resto ya es mecánico para calcular. No se olviden, queridos jóvenes, si tienen un triángulo que inicialmente no es con la base X y a la altura Y, no coinciden los lados del triángulo con los ejes, hay que partirlo para que sea paralelo tanto la base como la altura a los dos ejes. Si no, se complica la vida. Y el resto es solamente ser cuidadoso. En un triángulo, el centro de gravedad respecto a la base está a 1/3 de la altura. Y del vértice, 2/3, obviamente. Ahora, si estamos respecto a este eje, esta se vuelve base y el centro de gravedad está a 1/3 de esta altura o 2/3 de este vértice. Es lo único que hay que tener en cuenta.
Bien, entonces para ir ya un poco apurando un poquito, vemos que el área efectiva, ¿cuál es el área de esto que está aquí subrayado, rayadito? ¿No? Entonces sería 16, que es el área total, menos 1, el primer triángulo, menos 1, el otro triángulo, aquí está, menos 1, y menos 6.28, el área efectiva es 772. Y lo que necesitamos como primera parte del ejercicio es hallar el centro de gravedad, las coordenadas del centro de gravedad. Entonces directamente nos ponemos a calcular. Aquí está. El centro de gravedad. Aquí. El centro de gravedad, ya sabemos, XG. Aquí abajo, el área efectiva. Aquí está, 772. Y aquí arriba empezamos a multiplicar las correspondientes áreas por sus correspondientes coordenadas X. Y si es área llena, tomamos más. Y si son huecos, tomamos menos. Ahora, como hemos tomado este triangulángulo, este cuadrado grandango, sería 16 por 2 menos. ¿Menos por qué? Porque el 2 es hueco. ¿Cuál es el área? 1. ¿Y cuál es la distancia? 0,33. Menos este otro triangulito. 1. ¿Por qué? Porque el área es 1. ¿No es verdad? Por la distancia X, que es 0,33. Menos. ¿Y por qué menos? Porque también este semicírculo es hueco. Sería entonces 6,28. ¿Por qué 6,28? Porque es el área por la distancia X. Hallamos ya numéricamente esto con una calculadora y vemos que es 1,50 centímetros. Y para Y hacemos lo mismo. Lo que es lleno suma y lo que es vacío resta. Entonces empezamos para Y sub G. Recuerden, momento de primer orden, despejamos y aquí es el área efectiva. Entonces empezamos, 16 ya no va a ser por 2, sino va a ser por el otro 2. Menos 1, ya no por este, sino por 2,67. Menos el otro, 1 por 1,33. Menos 6,28 por 2. Ahí está. Todos esos valores que acabo de decir están escritos acá y directamente lo que tenemos que calcular es ya cuánto sale, obviamente que es en centímetros, y nos sale 1,50 y aquí 2. Ahora, estas son las coordenadas del centro de gravedad, que, a ver, veremos, más o menos, aquí es 1,50, a ver, ven en el dibujito, tendríamos que X es 1,50, más o menos sería por aquí, ¿ya? 1,50, no es a la mitad de por acá, y la altura es 2. Parece que nos da dentro del elemento. Pero podía habernos dado afuera, ¿no es verdad? Bien, entonces esto sería lo concerniente al centro de gravedad. Y ya nosotros, la clase siguiente, ya en aula, vamos a ir con los momentos de inercia, aclarando todas las preguntas que pudieran haber aquí. La clase esta es importante para que se ubiquen cómo tienen que zonificar las áreas para que sumada o restada nos den el área efectiva. Pero si son triangulares, tener cuidado de que la base y la altura sean coincidentes con X y Y. Y cuando es semicírculo, ver cuál es el eje de referencia para no equivocarse. El resto ya es completamente mecánico y de operación. Bien, queridos jóvenes. Lo he hecho con todo detalle, con mucha calma. Podríamos haber hecho todo el ejercicio rapidingo. Pero este ejercicio, al igual que hemos hecho en la clase anterior, y otro más se lo voy a poner en la tarde en el Classroom, para que lo vayan mirando y la clase del viernes ya allá en aula, nosotros sigamos practicando. Vamos a terminar en su totalidad, aunque ya se los he pasado este ejercicio y vamos a hacer otro más y uno que le ofrecí a un compañero que me preguntó en una clase, eso ya va a tener que ser el lunes seguramente, es un elemento que tenga los dos valores iguales, IX e IY iguales. Bien. Entonces, antes de escuchar algún comentario que ustedes tuvieran, queridos jóvenes, el examen está definido ya en 2 grupos. Todavía no sabemos qué alumnos van a estar en el grupo A o el grupo B. Lo voy a hacer aleatorio, se lo voy a pasar con toda calma. Hay tiempo todavía, pero ya ustedes van a saber si les toca el lunes 10 o el miércoles 12 en el aula donde pasamos clase.
Eso por una parte. Aquí la lista yo la tomo, tengo automáticamente yo tengo, saqué la lista. No tenga ningún problema. Me preguntaba sobre la lista. ¿Ya? No voy a tomar lista llamando, lo tengo acá. ¿Qué otra cosa? No se olviden, el plástico. Háganme caso. Pucha, a veces dicen, no, este profe es caduco, no, acá si yo me consigo y estos ejercicios están resueltos, por ahí los consigo y le presento y se la hago. Imagínense, a mí no me la hacen, ustedes mismos se hacen porque no están practicando. Alguna vez en otro semestre he dado exámenes con alguno o dos ejercicios del plástico. ¿Ya? Pero de todas maneras, el plástico sirve para fijar ideas. Entonces, resuélvanlo, no sean simplemente copiones. Yo no puedo ya decir, verificar qué han hecho porque son demasiados alumnos, ¿no es verdad? Pero por favor háganlo. Si tienen algún comentario, con todo gusto aclaramos, queridos jóvenes. Si no, conmigo nos veríamos el viernes ya en clase presencial. ¿No hay ningún comentario? ¿Cuántos ejercicios va a haber para el examen, ingeniero? No sé, unos 40 serán, no sé, no sé todavía, tengo que hacerlo con toda calma, ¿ya? Pero no se preocupen, obviamente no va a ser ni muy ni tan, ¿no? Para los que estudian, para los que asisten a clase no van a tener dificultad, ¿ya? ¿Alguna pregunta en concreto? No sé todavía cuántas preguntas va a tener el examen. Está fácil. Pregunta fácil, respuesta difícil. No hay nada que inventar ya respecto a todo lo que estamos viendo y todo lo que me están asistiendo, seguro que van a tener una buena nota. Bien, creo que no hay más que hablar, queridos jóvenes, no quiero que gasten mucho sus megas, entonces si no hay más, conmigo nos vemos el día viernes presencial, en el aula que nos toca, ¿ya? El 12 creo que es. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.